El conductismo es una postura psicológica en la que únicamente estudia la conducta observable, reproducible y predecible. Solo en esta postura existen términos para referirse a cosas observables y términos para lo inobservable. Y además pasó de ser parte de una corriente filosófica a una postura científica. Corriente filosófica llamada positivismo, en el cual el mundo se reduce a los hechos observables, lo que se puede experimentar y medir. Todo lo demás es pura metafísica, cuyo objeto de estudio no era aceptable para dicha corriente, incluyendo que el único conocimiento verdadero es aquel que se obtiene mediante el método científico, ya que no cree en las ideas previas prejuiciosas hasta que éstas sean vividas. Y a raíz del positivismo nace el operacionalismo, que es fundamental dentro del conductismo, ya que para el operacionalismo la sensación o percepción era definida mediante la discriminación de estímulos, es decir, mediante una conducta observable y de validez pública. Tomando en cuenta que las conductas subjetivas permanecen a una psicología científica mediante un reporte verbal, el lenguaje toma una importancia fundamental dentro del conductismo también. Podemos observar que tanto el positivismo como el conductismo tienen algunas similitudes, en particular que ambas partes tienen como objeto de estudio lo verificable, lo que se pueda ver, lo que se pueda observar y lo que se pueda medir, que en este caso es la conducta. Por otro lado, tenemos a la hermenéutica y el psicoanálisis, donde la hermenéutica se dedica a interpretar y desvelar el sentido de los mensajes para hacer posible su comprensión. Se conoce fundamentalmente como el arte de la interpretación y es una disciplina que algunas de sus características son que surgió como una forma de estudiar los textos bíblicos para que sean más comprensibles. Indaga en lo que es el autor y en su obra textual, queriendo dar a entender lo que el autor quiere expresar, y se apoya mucho en lo que es el lenguaje y la gramática y la semántica, para así tener más claro los significados de las cosas. Al momento de interpretar, el lector debe dejar de lado sus juicios morales que se le puedan presentar para así poder llegar a una verdad objetiva. Se hace una actividad de reflexión donde se interpreta para poder captar por completo los sentidos en el texto, a pesar de que estos puedan pasar por diferentes contextos históricos. Lo que la hermenéutica hace es ayudar a descubrir el mundo a su disposición, género y estilo. El psicoanálisis. Psico, mente, análisis, analizar, por lo cual se encarga de estudiar, analizar y comprender, entender e interpretar para poder darle significado a aquello que no podemos ver, en este caso, la mente, para así darle un sentido al porqué de nuestras acciones. Tiene como uno de los conceptos importantes el inconsciente, que es el contenido mental, el cual está fuera de nuestro repertorio de pensamientos, de los que una persona es consciente, que permanecen escondidos en algún lugar de nuestra psique. Sirve como para referirse a los recuerdos, percepciones y mezclas de sentimientos que a veces pueden llegar a ser inaccesibles por medio del conocimiento consciente. El psicoanálisis surge a finales del siglo XVIII en Francia con el nacimiento de Sigmund Freud como uno de los mayores exponentes de esta corriente psicológica, mejor conocido como el padre del psicoanálisis. En su método de psicoterapia se quiere hacer una exploración del inconsciente, el cual se apoya de la asociación libre, en el cual el paciente expresa todos los pensamientos que se le vengan de forma espontánea sin tener que partir de un punto o un elemento o una palabra determinada, y donde el psicoanalista hace una interpretación de lo que el paciente le dice. Como sabemos, la hermenéutica es la interpretación de los textos y el psicoanálisis se centra en la mente y en sus procesos inconscientes. Entonces, el psicoanálisis toma las bases de la hermenéutica
para poder tener un método interpretativo que se usa para comprender las vivencias del paciente y cómo esto le afecta. Fenomenología, rama filosófica que trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos el mundo en el que vivimos. En esta se pretende investigar y describir los fenómenos u objetos tal y como los experimentan las personas. La fenomenología se ayuda de Lepoche, la cual nos sirve para ser reflexivos, que implica detenerse y neutralizar para volver a las cosas mismas. De esta manera es la descripción lo más completa y exhaustiva posible del fenómeno, a partir de la experiencia directa e inmediata. Por lo tanto, el fenómeno observado es irrepetible y es único. Humanismo. El humanismo surge al observar que no hay una corriente donde se vea al ser humano como individuo. Entonces, el humanismo se crea para llevar a la terapia psicológica desde un enfoque más humano. Gracias a la fenomenología se pudo crear el humanismo. En esta terapia se rechaza el término paciente y se le denomina cliente, ya que de igual manera se rechaza la existencia de enfermedad mental. Se centra en que el cliente comprenda su propia historia. Se dirige al cliente que en todo momento de la terapia se mantenga en el presente. A raíz del humanismo nace la pirámide de las necesidades de Maslow, que como su nombre lo indica, en dicha pirámide Maslow plasma las necesidades básicas del ser humano, en el cual abarca la fisiología, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. La psicología humanista toma características de la fenomenología y propone un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional, en constante desarrollo y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo.